le continúe bendiciendo. Señor Jesús les bendiga. ¿Cuántos podemos dar una alabanza en esta noche? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, de antemano agradecida primeramente con Dios por una nueva oportunidad que me da de servirle, también al Comité de Obra Social. Es un culto de obra social y agradecerles pues por tenerme en cuenta para esta parte. Amén. Voy a invitarles a que abramos la palabra del Señor y la vamos a abrir allí en Isaías, capítulo 58, verso 10. Isaías, capítulo 58, verso 10. Amén. Dice de la siguiente manera: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Amén. Bueno, como les decía, ya todos sabemos, es un culto de obra social y leyendo este verso encontré en la versión actual y quiero leérselas en esta noche. Dice de la siguiente manera: si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas. Amén. Quise ponerle en esta noche este mensaje un título como La fe y la generosidad en tiempos de escasez. Amén. Cuando dice si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, nos muestra que el Señor Jesús nos enseña por medio de su palabra la importancia de la obra social en nuestras vidas. ¿Para cuántos es importante la obra social? Ya que, como dice el verso, brillará nuestra luz. ¿Y quién es nuestra luz en nuestras vidas? El Señor Jesús. Así que nosotros, cuando hacemos obra social, cuando nosotros ayudamos a nuestro hermano en medio de la necesidad, ¿quién está brillando? ¿A quién estamos reflejando? A nuestro Dios, amén, al Señor, que Él es quien nos da el mayor ejemplo en obra social, ¿verdad? El Señor es el que nos enseña a que nosotros debemos llegar a los afligidos, a los huérfanos, a las viudas y a todo aquel necesitado. Para eso está el pueblo del Señor, como reflejo de la luz en nuestra comunidad, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando nosotros hacemos obra social, no solo es una ayuda humanitaria. A veces de pronto pensamos que esto viene siendo solo una ayuda humanitaria porque sé que mi hermano o aquel que se encuentra afuera está necesitado, entonces yo le doy una ayuda y puede ser una ayuda humanitaria, pero esto no es más que el resultado natural de amar al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? El Señor nos dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué manera más bonita de hacerlo con acciones y no solo con palabras, verdad? Esa es la mejor manera de nosotros demostrar el amor que tenemos en Dios en nuestros corazones. Y dice allí en Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Porque la fe sin obras es muerta. Así que yo me puedo muchas veces de pronto decir, yo oro por el necesitado, yo sé y estoy enterado que mi hermano se encuentra necesitado, pero yo no me puedo quedar solo orando, hermanos. Cuando Dios de pronto nos ha dado más herramientas para ir y ayudar, porque el Señor pone el sentir como el hacer, ¿verdad? Entonces, es muy bueno orar por nuestros hermanos, por nuestros necesitados, pero si está en nuestro poder hacer algo más, que por ejemplo ir y ayudarle en lo que él necesita, esa es la bendición que viene de parte de Dios, amén. Porque el Señor no usa simplemente, el Señor cuando quiere llevarle la necesidad, quiere saciar, suplir la necesidad al hermano que se encuentra de pronto allí en necesidad, el Señor pone el sentir en los hermanos, ¿verdad? Esa es la forma de Él bendecir a los demás. Esto no es porque sí, hermanos, esto no es casualidad. El Señor tiene su manera de llegar y bendecir
a los que se encuentran en necesidad. Amén. Dice la palabra de Dios que la obra social se enfoca en proteger y suplir la necesidad de huérfanos, viudas, extranjeros y necesitados. Y cuando estaba estudiando sobre el tema, encontré un versículo que está en Mateo 25:40, y pues se los voy a leer en la versión actual porque lo saqué así, y dice: yo el rey les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Así que todo lo que nosotros hagamos en pro de ayudar a nuestro prójimo, lo estamos haciendo como si lo hiciéramos para el Señor, en servicio a nuestro Dios. Así que les pregunto, ¿será que vale la pena ayudarle al que se encuentra necesitado? ¿Será que vale la pena la obra social en la iglesia? ¿Será que vale la pena esforzarnos y no ser indiferentes ante la necesidad de nuestro hermano? ¿Cierto que sí vale la pena? Porque el Señor es quien recompensa, el Señor es quien se da cuenta. Y el Señor, ¿sabes qué? Esto me llevaba a pensar que Dios no prueba solo al que se encuentra en necesidad, porque ahorita vamos a hablar de la actitud que yo debo tomar cuando estoy en necesidad. Porque todos pasamos por necesidades en algún momento del camino. El Señor nos va a probar porque es necesario pasar por la necesidad, ¿verdad? Es necesario encontrarnos en ese momento de prueba, porque es allí donde nosotros vemos la gloria de Dios. ¿De qué otra forma nosotros alimentamos nuestra fe, o de qué otra forma nosotros construimos nuestra relación con Dios? Cuando nosotros estamos en dificultad y vemos la mano del Señor obrando en nuestras vidas. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el Señor nos provee, que el Señor nos sustenta, que el Señor nos levanta, y que sobre todo su fidelidad siempre está para con nosotros. Amén. Entonces, es muy necesario, hermanos, que nosotros entendamos que Dios no solo prueba al que se encuentra necesitado, el Señor también está probando el corazón del que tiene para dar y su generosidad. Si tal vez es indiferente y es sensible ante la necesidad de nuestro hermano, o si de pronto en su corazón hay generosidad y decide ayudar, porque de las dos formas el Señor está ahí presente. Amén. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué bueno es que nosotros como iglesia podemos estar unidos en momentos de adversidad, ¿verdad? Qué bueno es que los que de pronto se encuentran o nos encontramos en necesidad, podamos encontrar apoyo en la familia en Cristo. Que a veces de pronto, si tú no encuentras apoyo y no encuentras ayuda allá afuera, tú puedas encontrarlo en tu familia, en Dios. Que tú puedas decir, tal vez a mí allá afuera mis hermanos, mi familia, mis padres me dan la espalda, pero tengo una iglesia que es el reflejo del amor de Dios, que es el reflejo de que Dios sigue estando presente en medio de la necesidad. El Señor sigue estando presente en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Dios sigue siendo y sigue estando presente y sigue siendo fiel para con nosotros. Y como les decía, hermanos, a veces nosotros nos preguntamos por qué tenemos que pasar por ciertas necesidades, o a veces nos dejamos llevar porque decimos, a veces nos salimos de una y ya estamos en otra, y a veces estamos en una prueba y luego estamos en otra prueba y luego vamos de una u otra forma. Pero ¿sabes que Dios prueba nuestra actitud? ¿Sabes que Dios también quiere probar nuestra actitud en medio de la necesidad? Y yo pienso y estoy completamente segura que Dios a nadie ha desamparado. Absolutamente a nadie, porque de una u otra forma el Señor nos extiende su mano y nos ayuda, nos levanta. De una u otra forma el Señor nos da la salida para continuar adelante. Pero ahí es cuando debemos probar, cuando debemos analizar cuál es la actitud que tenemos. Porque muchas veces no somos agradecidos, hermanos. Muchas veces, aunque vemos la provisión del Señor de una u otra forma, aunque sea de un mercado que venga de obra social o de un hermano que tenga el sentir de ayudarnos, vivimos afligidos, vivimos tristes y vivimos de pronto en una actitud de queja. Y esto muchas veces hace que las bendiciones se frenen en nuestras vidas. Pero qué bueno es que nosotros podamos decir,
y cambiar esa forma de pensar en nuestro corazón. Porque así como lo decía el pastor el domingo, a veces nosotros seguimos ahí en esa prueba y en ese proceso porque nos falta algo. El Señor necesita cambiar algo y necesita moldear algo en nuestros corazones. Y tal vez muchas veces puede ser el que yo sea desagradecido o el que en mi corazón haya una actitud de queja. El que yo me esté comparando de pronto con los demás y decir, vea, es que el otro sí está siendo bendecido, el otro sí está siendo prosperado, pero no me estoy dando cuenta que en mi vida, con el solo hecho de que el Señor ponga un alimento en mi mesa todos los días, ya es un milagro, hermanos. A veces creemos que el milagro es cuando suceden cosas completamente extraordinarias, ¿verdad? A veces creemos que el milagro es cuando el Señor levanta al paralítico y cuando sana al ciego, pero el milagro es que Dios está mostrándonos su fidelidad todos los días de nuestras vidas, que aún en medio de la enfermedad el Señor nos fortalece, que aún en medio de la escasez el Señor nos fortalece, que aún en medio de cualquier adversidad la presencia del Señor no nos falta. Y quiero que hablemos un poquito de una historia en la palabra del Señor que es muy bonita. También la estaba mirando y quiero que vayamos allí a Primera de Reyes. Acá la tengo. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Y voy a leer un poquito esta historia rápidamente. Y tiene como título Elías y la vida de Sarepta. Dice en la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Primero que todo podemos encontrar que el Señor le dice al profeta que vaya allí y se busque a aquella mujer viuda y que ella le va a sustentar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ya puso el sentir en esta mujer viuda de que él sustente a este hombre, ¿verdad? El profeta. Entonces el Señor sí pone el sentir en nuestros corazones. El Señor sí está atento a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Como les decía, no es casualidad que alguien llegue de pronto con un mercadito de obra social o un hermano se acerque a ti y te entregue algo, porque muchas veces los hermanos ni siquiera saben por qué necesidad estás pasando. Pero tú has orado, tú te has arrodillado y has hablado con el Dios, el creador de los cielos, el que conoce completamente tu vida, tu necesidad, y pone el sentir en tu hermano. Esto es lo que hace nuestro Dios. Nosotros muchas veces no necesitamos de pronto expresarlo ni gritarlo a los cuatro vientos. ¿Sabes por qué? Porque Dios está atento a lo que nos hace falta. El Señor está atento a lo que necesitamos y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra victoria, ¿sabes? Que tenemos un Padre que cuida verdaderamente de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que era una mujer que ya estaba desesperanzada totalmente. Ella decía que ella tenía un poco de comida para ella y para su hijo y no había nada más. De ahí ella decía: ya nos dejamos morir porque no hay nada más, definitivamente no hay nada que hacer. ¿Y cuántas veces nosotros en medio de la prueba y la necesidad nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nuestra fe ha menguado? ¿Cuántas veces nuestra fe ha fallado? ¿Cuántas veces hemos sentido ya desesperanza? ¿Cuántas veces hemos dicho: no, ya no hay nada más que hacer? Ya definitivamente moví fichas por un lado, por otro y nada sucede, ya esto es lo último que hay que hacer. Pero esta historia nos enseña que el Señor siempre llega a tiempo. Esta historia nos enseña una vez más
que el Señor sí está atento a lo que nos hace falta. El Señor sabía completamente que esto era lo único que ella tenía. ¿Y saben qué hizo? Mandó a este hombre para que la bendijera. Pero antes de, ¿saben qué podemos ver aquí? Que el Señor probó su generosidad. Él hubiera podido llegar directamente y decirle, vengo a orar por ti y voy a bendecirte y ya. Mejor dicho, llegó la bendición sin necesidad de pedirle nada a cambio. Pero el Señor también probó la generosidad de ella. El Señor también probó si ella tenía un corazón generoso y dispuesto a dar de lo único que tenía, porque realmente era lo único que tenía. Y muchas veces eso es lo que Dios busca en nosotros. Muchas veces el Señor busca que nosotros demos de lo poco que tenemos. Que nosotros no nos quedemos con que, ay, no, es que, o sea, yo leyendo esa historia me ponía a pensar y decía, bueno, si uno hubiera estado en el lugar de ella, ¿uno qué hubiera hecho? Uno sí le hubiera dado, uno hubiera dicho, ay, no, qué pena, no, discúlpeme, no, yo solo tengo este poquito para mí y más para mi hijo. Yo cómo le voy a dar eso a usted si es que esto es lo único que nosotros tenemos. No, vaya, yo sé que eso más adelante él encuentra a alguien que le ayude y que le dé, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y lo más importante que dice aquí es que entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella obedeció, porque también nosotros tenemos que tener y actuar, tener fe para poder hacer estas cosas. Para que la bendición muchas veces llegue, tenemos que actuar por fe, ¿verdad? Como les decía, ella pudo haber dicho, no, eso más adelante de pronto se encuentra alguien por el camino y que le dé, porque pues yo solo tengo esto y yo me voy a echar a morir. Yo no tengo más esperanza, ya no hay nada más que hacer, pero ella reconoció y entendió quién era Dios. Y qué bueno es que nosotros entendamos en esta noche cuál es el Dios que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros confiamos verdaderamente en Dios, Él obra y Él actúa a nuestro favor. Eso es lo que nosotros debemos entender. Que el Señor obra a nuestro favor y tiene cuidado de nosotros mismos. El Señor sabe incluso lo que nosotros no sabemos. El Señor sabe las necesidades que incluso nosotros aún no conocemos que vamos a tener. Pero el Señor le gusta procesarnos. El Señor le gusta que nosotros pasemos por un proceso para bendecirnos. Pero ¿saben cuál es la confianza, hermanos? La confianza es que el Señor no desampara a nadie. Él lo dice en su palabra. Y si está en su palabra es porque es así. Así que nosotros debemos confiar y estar completamente seguros que tenemos un Dios victorioso. Y si Él es victorioso, nosotros salimos victoriosos de la prueba y de la necesidad. Nosotros salimos victoriosos de la escasez, de la enfermedad y de cualquier otra situación que se pueda presentar. Porque el Todopoderoso ha prometido estar con nosotros. Así que dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama en la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y es que muchas veces cuando estamos en necesidades o cuando estamos en dificultades, no solo es una cosa, sino que además vienen más cosas para probar nuestra fe, ¿verdad? O sea, como quien dice, se nos juntó todo y el Señor hizo que él cayera enfermo. Pero dice también que, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive.
Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y cuando veía esta historia, entendía que realmente Dios tiene que hacernos pasar por muchos procesos muchas veces. Muchas cosas o muchas circunstancias que de pronto muchas veces en el momento no entendemos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza plena en Dios, el Señor nos escucha y Él nos levanta. Y qué bueno, hermanos, es que nosotros entendamos que la presencia de Dios nunca nos va a faltar. Que aunque puedan venir adversidades, puedan venir dificultades, puedan venir de pronto cualquier serie de tristezas en nuestro corazón, porque en la palabra está que muchas son las aflicciones del justo, pero también dice que de todas, no dice de alguna, no dice de dos, de tres, dice de todas el Señor nos librará. De todas, absolutamente todas, el Señor nos librará. Así que nosotros podemos vivir confiados a diario. Como dice en la palabra del Señor, vivir un día a la vez. Un día a la vez es creer que el Señor nos dará a su medida y a su tiempo todo lo que nosotros necesitamos, y que nuestra esperanza realmente no es aquí, no es terrenal, es en el cielo, hermanos. Es llegar a una eternidad con el Señor. Así que lo que pase aquí en este mundo, lo que pase en esta tierra, claro que nos puede doler, claro que nos puede afectar, pero que ninguna de esas circunstancias, hermanos, nos aleje de la presencia del Señor. Que ninguna de esas circunstancias nos impidan continuar de la mano del Señor. Que nuestra actitud, en vez de queja, hermano, que de pronto nosotros podamos caer en una actitud de queja: es que ¿por qué me pasa esto? Es que yo no voy a volver a esa iglesia porque entre más voy, más mal me va. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Que nosotros podamos entender que aunque vengan dificultades, aunque vengan pruebas, entendamos que en la palabra lo dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Que en vez de nosotros tener una actitud de queja, de pronto negativa, de estar pensando es que no sé qué más hacer, nosotros podamos arrodillarnos y entregarle todas nuestras cargas al Señor. Que Él es quien nos sustenta, que Él es quien nos levanta, que Él es quien nos da una nueva visión, que el Señor es quien nos abre puertas, que el Señor es quien prometió estar con nosotros. Y no sé si para usted, hermano, en esta noche sea importante esto, pero para mí, el saber que el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos, de la tierra, el que tiene el mundo en sus manos, tiene cuidado de mí, ya con esto yo descanso, ya con esto yo tengo paz, ya con esto yo me puedo regocijar y gozar en la presencia del Señor. Que nuestra vida sea un reflejo de alegría, de gozo, de paz, y no que yo viva de pronto estresado y amargado porque no tengo trabajo, porque es que las deudas, porque es que lo demás, porque esto simplemente es reflejo de que mi fe está menguando. Que por el contrario yo pueda ser ejemplo para los demás y que los demás puedan decir: ese hermano, ese señor, ese que vaya a esa iglesia tiene muchas dificultades, pasa por una, por otra, pero siempre está alegre, siempre está firme en esa iglesia. Porque cuando entendemos quién es verdaderamente el Dios que está con nosotros, cuando entendemos quién es el Señor de nuestras vidas, cuando entendemos a quién le servimos, a quién le clamamos, no hay nada que nos pueda echar para atrás, hermanos. No hay nada, absolutamente nada que nos pueda echar para atrás. Pueden venir muchísimas adversidades a tu vida, pero si tú estás enamorado realmente de Dios, ¿sabes que el amor a Dios es lo que muchas veces hace que también estemos firmes? Si nosotros tenemos un encuentro real con Dios, si nosotros tenemos una intimidad verdadera con Dios, si nosotros tenemos una relación verdadera con Dios, no tenemos por qué quejarnos, porque muchas veces, y lo he experimentado en mi vida, que me puedo encontrar triste, me puedo encontrar preocupada y demás, pero llegó la presencia de Dios y Dios me consuela, Dios me abraza, Dios me alienta y sobre todo me da la esperanza de que todo va a estar bien. Así que mi invitación en esta noche, hermanos, es que no desmayemos, no desmayemos. Si tú estás pasando por necesidad, si tú estás pasando de pronto por dificultad, sigue adelante en el nombre del Señor. Continúa adelante, que Dios está contigo. El Señor no se ha olvidado de ti.
Y si Él te está haciendo y está permitiendo que pases por la prueba o por la dificultad, es por algo, hermanos. El Señor tiene planes de bien para nuestra vida. ¿Cuántos podemos creer que Dios tiene planes de bien para nuestra vida? Aleluya. El Señor tiene planes de bien para nuestra vida. Así que debemos descansar en su presencia. Estoy segura que de una u otra forma el Señor nos va a sustentar en todo lo que necesitemos. De una u otra forma el Señor no nos va a desamparar porque Él nos ama y nos ama con amor eterno. El Señor es fiel a sus promesas, amén. El Señor es fiel a sus promesas y el Señor tiene cuidado de nosotros. Así que les animo en el nombre del Señor Jesús a los que están pasando de pronto por dificultades, por necesidades, por tristezas. Hay un Dios que consuela, hay un Dios que sana, hay un Dios que restaura. Ese mismo Dios que un día cambió tu vida, ese mismo Dios sigue estando contigo. Él no te ha olvidado, hermano, Él sigue estando contigo. Él tiene planes de bien para tu vida. Solo Él espera que tú le busques con un corazón contrito y humillado. Que tú no le cuestiones. A veces nosotros tendemos a cuestionar a Dios. A veces nosotros empezamos a cuestionarle, a preguntarle, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Es que no sé qué. No, hermanos, agradezcámosle en todo momento al Señor. Agradezcámosle incluso cuando sea difícil, incluso cuando no tengamos fuerzas, incluso cuando veamos el panorama totalmente oscuro. Sigamos agarrados de la mano del Señor. Digámosle al Señor que cambie y transforme nuestro corazón. Si es que en nuestro corazón hay queja, Señor, cambia mi corazón. Si es que en mi corazón hay desagradecimiento, Señor, ayúdame a ser más agradecido. Si es que en mi corazón de pronto mi fe está menguando y no hay fe, Señor, aumenta mi fe para creer en tus promesas, para creer en tu palabra y sobre todo para agradarte. No solo agradarte cuando me encuentro bien, no solo agradarte cuando estoy en la mejor época, en la mejor racha, sino agradarte así como hizo Job. Así como hizo Job, cuando Job perdió absolutamente todo, él no tuvo una actitud de queja, hermanos. Él no tuvo una actitud de enojo contra Dios, sino por el contrario, ¿qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que nosotros podamos seguir bendiciendo este nombre hermoso, todopoderoso, que nos ha dado lo más grande que es la salvación. El Señor nos ha dado la salvación a nosotros, a nuestra familia. Creo que hay muchas, hermanos, muchas más razones por las cuales debemos que agradecer que por las cuales quejarnos, ¿saben? Si nosotros fuéramos conscientes realmente de cuántas bendiciones Dios nos da a diario, si nosotros fuéramos conscientes de lo que Dios hace a diario con nosotros, ni siquiera nos preocuparíamos por lo que no hay, ni siquiera pensaríamos en la necesidad, en lo que nos hace falta. Lo que haríamos, ¿saben qué? Es alabar el nombre de Jehová en todo momento, gozarnos en la presencia del Señor en todo momento, porque solo con el hecho de que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, hermanos, es más que suficiente. Lo demás es efímero, lo demás son añadiduras. Así que si estamos pasando por necesidad, hermano, preguntémosle a Dios qué debemos cambiar y que nos ayude a cambiar, a mejorar, que no permita que nos quedemos en ese proceso de pronto por nuestra rebeldía, de pronto por nuestra queja, de pronto por nuestra indisposición, sino que aprendamos realmente a someternos a Dios y sobre todo a confiar en Él. Y a los que tienen la oportunidad de bendecir a su hermano, no dejen de hacerlo, hermanos, no dejen de hacerlo. Si el Señor le ha bendecido, si el Señor lo tiene de pronto económicamente o tiene la manera de darle una palabra de aliento a alguien que se encuentra triste, que se encuentra mal, no deje de hacerlo, hermano, porque el Señor también recompensa eso, amén. Voy a invitarlos a que estén en pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a presentarle a Dios todas nuestras necesidades, sean económicas, sean emocionales. Solo el Señor conoce cada uno de nuestros corazones. Como les decía, muchas veces nosotros como hermanos no entendemos y no sabemos por lo que pasa a nuestro hermano, pero Dios sí lo conoce, amén.
Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos ayude a continuar adelante, que nos ayude a seguir adelante, a ser fieles a Él. Mire, hermanos, que si nosotros permanecemos en obediencia, el Señor permanece en nosotros también. Si nosotros somos fieles a Él, el Señor no se va a apartar de nosotros. El Señor no se va a alejar de nosotros. El Señor prometió estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Así que esa es nuestra esperanza. Tenemos un Dios todopoderoso que es victorioso y tiene cuidado de nosotros. No lo olvide, hermano. El Señor tiene cuidado de nosotros. Y sobre todo, el Señor no deja avergonzado a su pueblo. Así que no se preocupe, que el Señor de una u otra forma siempre nos va a sacar en victoria. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a